Hola, soy Sandra y en este video te muestro cómo hacer este hermoso lazo en crochet con una terminación con textura similar al punto alpino. Estos son algunos de los materiales que podemos usar para realizar este proyecto. Te los dejo en pantalla y en la descripción por si quieres verlos en detalle. Para este video específicamente voy a usar este hilo de la marca Trubo de Pound of Love Yarn. El fabricante recomienda usar un gancho de 4 milímetros, pero yo voy a usar un gancho de 3 milímetros porque quiero que los puntos queden más compactos. Y usaré una hebilla de 8 centímetros. Dicho esto, comienzo el lazo con un nudo corredizo. Luego hago cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y continúo haciendo cadenas hasta que al doblar la tira sobresalga un poco de la hebilla. Puedes hacerla tan larga o tan corta como desees, dependiendo del tamaño que quieras para tu lazo. Como yo quiero que mi lazo sobresalga un poco de la hebilla, hice un total de 51 cadenas. Con esa cantidad de cadenas, ahora voy a distribuir algunos puntos para comenzar a darle forma al lazo. Te muestro la distribución de estos puntos en papel con un ejemplo más pequeño. Este ejemplo lo voy a hacer con 21 cadenas, más el nudo corredizo tendría en total 22 cadenas. Pero como siempre comenzamos a tejer en la segunda cadena a partir del gancho, esas dos últimas cadenas se representan de esta forma y no las tendremos en cuenta porque el primer punto será en la tercera cadena. Tengo que tener en cuenta que son 20 puntos. El nudo corredizo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y la 21 y la 22 son entonces las de subida. En esta fila voy a usar medios puntos y medios puntos altos. Sin importar el tamaño del lazo y la cantidad de cadenas, siempre voy a hacer la misma cantidad de medios puntos y la misma distribución de ellos. 2 medios puntos al inicio, 4 medios puntos en el centro y 2 medios puntos al final. Voy a colocar en mi gráfica los 2 medios puntos del inicio y los 2 medios puntos del final. Los medios puntos se representan con una X o un signo de más. Para poder colocar los medios puntos del centro, primero necesito calcular la cantidad de medios puntos altos que van a cada lado del lazo. Como tengo 20 puntos en total y sé que voy a usar 2 medios puntos al inicio, 2 al final y 4 en el centro que me suman 8 medios puntos, entonces voy a restar 20 menos 8 que me da 12. Ese resultado lo voy a dividir entre 2 para saber cuántos medios puntos altos van a cada lado del centro. En este caso, 12 entre 2, así que hago 6 medios puntos altos a cada lado. Voy a ir colocando estos medios puntos altos como en modo espejo para colocar de últimos los medios puntos en la parte central. Los medios puntos altos en la gráfica se representan como una letra T. Y ahora coloco los 4 medios puntos en la parte central. Dicho esto, volviendo al lazo que estoy creando, voy a trabajar con 50, le resto los 8 puntos que voy a usar para la parte central y me da 42. Esos 42 los divido entre 2 y me da 21. Así que en mi primera fila debo comenzar con 2 medios puntos, 21 medios puntos altos, 4 medios puntos, 21 medios puntos altos y termino con 2 medios puntos. Voy ahora sí a tejer esta secuencia de puntos. Como ya había terminado mi tira de cadenas, voy a hacer mi primer medio punto. En la segunda cadena, a partir del gancho, hago el medio punto. Lo marco, me paso a la siguiente cadena para hacer el segundo medio punto. Y comienzo a hacer medios puntos altos, 21 en total. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y continúo hasta llegar a los 21. Con los 21 medios puntos altos listos, me corresponde ahora hacer los 4 medios puntos del centro. 1, 2, 3, 4 y comienzo a hacer medios puntos altos, 21 en total. 1, 2, 3, 4, 5 y continúo hasta llegar a los 21. Ya he completado los 21 medios puntos altos y me corresponde hacer en las últimas dos cadenas 2 medios puntos. Hago el primero y en la última cadena hago el segundo medio punto, completando esta fila con 50 puntos. Con esta primera fila completada, voy a verificar el tamaño de la pieza en la hebilla, ya que al tejer el proyecto puede crecer o encogerse. Me gusta cómo queda, así que seguiré con esta misma secuencia. Si en tu caso necesitas ajustarla, lo mejor es deshacer esta primera fila y volver a comenzar. Comienzo la segunda fila haciendo una cadena. Giro y en el primer punto hago un medio punto. Lo marco y continúo haciendo medios puntos en cada punto de la fila anterior hasta llegar al final. Tengo que hacer 50 medios puntos en esta fila. Llevo 2, 3, 4, 5, 6 y continúo hasta llegar al final. Retiro el marcador. Este punto a veces solemos dejarlo sin tejer por accidente. Por eso es importante marcarlo. Y hago el último medio punto. Y así lucen estas dos filas terminadas. En la tercera fila voy a comenzar a distribuir puntos altos en relieve y medios puntos altos en este diseño. Primero voy a explicarte cómo se organiza esta secuencia usando un ejemplo en papel y luego paso a tejerlo para que lo veas con mayor claridad. Ya tengo representados los medios puntos de la segunda fila y ahora voy a comenzar a colocar los medios puntos de la tercera fila. Esta parte siempre se mantiene igual. Coloco la cadena de subida, 2 medios puntos al inicio, 2 medios puntos al final y 4 medios puntos en el centro. Estos medios puntos los coloco de esta forma para que esa parte del lazo quede más compacta y sea más fácil poner el centro. Ahora sí voy a comenzar a colocar los puntos altos en relieve y los medios puntos altos. Voy a comenzar con el punto alto en relieve por delante. Coloco el punto alto. Y como tengo que llevarlo a la fila donde están los medios puntos altos y el relieve por delante se representa con una curva hacia la derecha, llevo la curva hasta donde está el medio punto alto. Coloco ahora el medio punto alto que lo haré encima del medio punto en la fila 2. Voy ahora a intercalar punto alto en relieve por delante y medio punto alto hasta llegar al centro. En este caso, hasta completar los 6 puntos. Como es un número par, al comenzar con un punto alto en relieve, terminaré con un medio punto alto. Como quiero que el lazo me quede simétricamente igual, voy a comenzar entonces después de los 4 medios puntos con el último punto que hice, que en este caso es el medio punto alto. Y comienzo a colocar los puntos intercaladamente. Ahora, en caso que el valor no quede impar, con el mismo punto que comenzamos, vamos a culminar. Vamos a verlo mejor en el ejemplo tejido. Comienzo la fila 3 con una cadena. Giro y hago un medio punto sobre el primer punto. Lo marco
Me paso al siguiente y hago el segundo medio punto. Comienzo ahora a hacer el punto alto en relieve por delante. Tomo la lazada y voy a insertar el gancho entre el segundo medio punto y el primer medio punto alto de la primera fila. Paso el gancho por detrás del medio punto alto, tomo la lazada y la paso. Tengo 3 hebras en el gancho, tomo la lazada y paso por las 2 primeras. Tomo la lazada nuevamente y la paso por las 2 hebras para terminar el punto. Ahora debo hacer el medio punto alto sobre el siguiente medio punto de la fila 2. No en el que está detrás del punto en relieve, sino en el siguiente. Es el cuarto medio punto de esa fila. Ahora me toca el punto alto en relieve por delante. Inserto el gancho entre el cuarto y el quinto medio punto alto de la primera fila. Lo paso por detrás del quinto punto y hago el punto. Voy ahora a hacer el medio punto alto sobre el sexto medio punto en la fila 2. Voy a repetir esta secuencia una vez más. Me corresponde hacer el punto alto en relieve por delante. Inserto el gancho entre el sexto y séptimo medio punto alto en la fila 1, lo paso por detrás del séptimo y hago el punto. Siguiendo la secuencia, me corresponde ahora hacer el medio punto alto. Continuaré intercalando estos puntos hasta llegar al centro. En mi caso, debo hacer 21 en total, sumando tanto los puntos altos en relieve como los medios puntos altos. Ya estoy en el centro, hice 20 puntos y siguiendo la secuencia me corresponde hacer el punto alto en relieve por delante. Y así luce esta secuencia de puntos. Ahora hago el centro con 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Y comienzo una vez más la secuencia intercalando los puntos. Como terminé con el punto alto en relieve, voy a comenzar la secuencia con este. Siempre comienzo la secuencia con el punto que haya culminado para que me quede simétrico el lazo. Inserto el gancho entre el cuarto medio punto y el primer medio punto alto, lo paso por detrás del medio punto alto y completo el punto alto en relieve. Me corresponde ahora hacer el medio punto alto. Continuaré intercalando estos puntos hasta completar 20. Con los 20 puntos listos, hago el punto alto en relieve para completar los 21. Luego continúo con los dos medios puntos. Hago el primero, retiro el marcador y hago el segundo. Así termino esta fila. Comienzo la fila 4 con una cadena, giro y comienzo a hacer medios puntos. Hago el primero y lo marco. Y continúo haciendo medios puntos, uno por cada punto. 50 medios puntos en total. Estoy en el final de la fila y retiro el marcador para hacer el último medio punto, quedándome así esta cuarta fila. Este sería el revés del tejido. Comienzo la fila 5 con una cadena y giro. Y voy a hacer los dos medios puntos. Hago el primero y lo marco. Luego hago el segundo medio punto.
Ahora comienzo la secuencia intercalando los puntos. Donde hay un punto alto en relieve, voy a hacer un medio punto alto. Y donde hay un medio punto alto, haré un punto alto en relieve. Como en la fila anterior empecé con un punto alto en relieve, en esta debo comenzar con un medio punto alto. Como los medios puntos altos van sobre los medios puntos, inserto el gancho en el tercer medio punto para hacer el medio punto alto. Me corresponde ahora hacer el punto alto en relieve. Inserto el gancho y lo paso por detrás del medio punto alto y hago el punto alto en relieve. Tengo que hacer ahora el medio punto alto, que lo sé porque en la fila anterior hice el punto alto en relieve. Además de que iré intercalando estos puntos. Me toca hacer el punto alto en relieve y continúo intercalando estos puntos hasta completar 20. Ya hice los 20 puntos y me corresponde hacer el medio punto alto. Y como he llegado al centro, voy ahora a hacer los 4 medios puntos. Y así se va viendo esta parte del lazo. Comienzo ahora sí a hacer los medios puntos. 1, 2, 3, 4. Como terminé con un medio punto alto, voy a comenzar esta parte con ese mismo punto. Y puedo ver que en la fila anterior hice un punto alto en relieve por delante, así que en esta siguiente fila debo cambiar el punto. De esta forma creo textura alternando los puntos. Me corresponde ahora hacer el punto alto en relieve. Y así continúo intercalando los puntos hasta completar 20. Ya hice los 20 puntos y debo culminar esta parte con el medio punto alto, culminando así los 21 puntos. Voy ahora a hacer los dos medios puntos para culminar esta fila. Hice el primero, retiro el marcador y hago el segundo, culminando así esta quinta fila. La fila 6 la voy a hacer exactamente igual que la fila 4. Siempre en las filas pares voy a tejer 50 medios puntos, uno sobre cada punto de la fila anterior. De esta forma ha quedado terminada esta fila, así se ve por la parte trasera. Ahora voy a rectificar el tamaño que va teniendo el lazo en la hebilla para decidir si quiero hacer más filas o dejarlo así. Voy a seguir tejiendo estas filas hasta lograr el tamaño que quiero que tenga mi lazo. En las filas impares haré medios puntos altos y puntos altos en relieve, intercalándolos con respecto a la fila anterior. Y en las filas pares tejeré 50 medios puntos, uno por cada punto. Solamente hice dos filas más, la fila 7 intercalando los puntos y la fila 8 con medios puntos, culminando así este lazo con un total de 8 filas. Podemos hacerlo con tantas filas como queramos. La decisión final depende del gusto personal y del tamaño que deseemos lograr. Ahora voy a hacer la unión y darle la terminación a esta primera parte del lazo. Voy a cortar la hebra dejándola lo suficientemente larga para unir la pieza y dar las vueltas en la parte central del lazo. Voy a pasar la hebra por el centro de la cadena del último punto para asegurarla. Con aguja lanera voy a unir esta pieza, colocándola por la parte trasera. Enfrento los inicios y finales de las filas y voy dando puntadas tomando un punto de cada lado. Estas puntadas son solo para asegurar y unir la pieza. Como están en la parte trasera del lazo, no se verán una vez que esté terminado. He llegado al final de la unión y voy a dar las últimas puntadas.
Voy ahora a anudar esta hebra con la del inicio. Voy ahora a darle forma al lazo. Coloco los medios puntos centrales junto a la unión trasera de forma tal que queden lo más centrados posibles. Voy a ponerlo en la mesa para retirar la parte central de la hebilla. Coloco la hebilla en la parte trasera del lazo. Voy a comenzar a bordear ambas piezas con la hebra larga de hilo, pasándola por la parte central para darle forma al lazo y asegurar bien su estructura. Yo voy a poner el lazo en una villa, pero también puedes colocarlo en una liga para el pelo, un cintillo o usarlo para adornar alguna ropa. También puedes usarlo como llavero u otro accesorio. Continuaré pasando la hebra de hilo por el centro varias veces hasta estar conforme con el resultado. Pasé el hilo unas 25 veces, pero esto es totalmente a gusto personal. Puedes dar tantas vueltas como desees. También puedes sustituir este paso con una pieza central tejida o con alguna cinta decorativa. Ahora voy a anudar esta hebra con la del inicio para asegurarlas. Y voy a ir acomodando el lazo para darle forma y que se vean bien los puntos en relieve. Y esos puntos en relieve trabajados de esta manera forman el punto alpino. Este punto se construye alternando filas de medios puntos con filas donde se intercalan puntos altos en relieve por delante y medios puntos altos, invirtiendo el orden en las filas impares. Así se consigue esta textura tan bonita y con volumen que parecen montañas, de ahí su nombre alpino. Trato de que la villa me quede bien centrada en el lazo y para fijarla se puede usar silicona caliente o algún pegamento especial. Así ya estaría terminado el lazo, pero en mi caso no le voy a poner pegamento. Voy a hacerle una pieza trasera para darle un aspecto diferente. Como es una parte que no se va a ver cuando se coloque en el pelo, puedes simplemente usar pegamento o también colocarle alguna pieza de tela o fieltro si prefieres. Ahora comienzo a hacer la pieza tejida por si tú también quieres hacerla. Comienzo con un nudo corredizo. Luego haré cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y comienzo a hacer medios puntos. Hago el primero en la segunda cadena a partir del gancho y continúo haciendo un medio punto en cada cadena. 2, 3, 4. Comienzo la segunda fila con una cadena. Giro y voy a hacer un medio punto por cada punto en la fila anterior. 1, 2, 3, 4. Voy a rectificar que esta pieza me tape esa parte de la hebilla. Como esas dos filas la cubre completamente, voy a hacer ahora el orificio para que pase el cierre de la hebilla. Para ello, hago una cadena, giro y hago un medio punto en el primer punto. Voy ahora a hacer dos cadenas. Me salto dos puntos de la fila anterior y en el cuarto punto hago el medio punto, quedándome así el orificio por el que pasará el cierre de la hebilla. Comienzo la cuarta fila con una cadena, giro, hago un medio punto sobre el primer punto, dos medios puntos insertando el gancho por el centro del orificio por debajo de las cadenas y el cuarto medio punto sobre el cuarto punto de la fila anterior. Desde la fila 5 y hasta alcanzar la otra parte del cierre de la villa, voy a repetir 4 medios puntos en cada fila. Iré rectificando sobre la pieza a medida que avance, para asegurarme de que coincida correctamente con la otra parte. Hice 13 filas y ya coincide con el cierre de la villa.
Así que ahora voy a repetir la fila que lleva el orificio. Comienzo con una cadena, giro y hago un medio punto en el primer punto. Luego hago 2 cadenas. Me salto 2 puntos de la fila anterior y en el cuarto punto hago un medio punto. Comienzo la fila 15 con una cadena, giro, hago un medio punto en el primer punto, 2 medios puntos insertando el gancho en el orificio por debajo de las cadenas y un medio punto sobre el punto de la esquina. En la fila 16 y última voy a hacer 4 medios puntos, uno por cada punto en la fila anterior. Y de esta forma me ha quedado terminada esta pieza trasera. Voy a colocarla en la hebilla. Voy ahora a coser esta pieza utilizando la aguja lanera. Creo que con la hebra que había usado anteriormente me alcanza para coser esta pieza al lazo, por lo que voy a usarla. Y la de la pieza la voy a cortar dejándola un poco larga solo para esconderla entre los puntos. En caso de que la hebra no te haya quedado larga, deja larga la de la pieza trasera y úsala para coser esta pieza. Voy a pasarla por la cadena para asegurarla y voy a comenzar a coser esta pieza, dando puntadas en cada una de las piezas hasta unirlas completamente. Si crees que este paso es tardado, también puedes pegar la pieza con silicona u otro pegamento como te había mencionado anteriormente. Ya tengo cosida esta pieza en el lazo y voy a esconder las hebras entre los puntos. Corto el exceso de las hebras. Y así luce esta pieza por la parte trasera del lazo. Voy a colocar la pieza central de la hebilla. Y así me queda terminado este lazo. Mira cómo cambia el resultado usando diferentes materiales y ganchos. Estos son algunos ejemplos de los que he hecho hasta ahora. Te dejo en pantalla las características más importantes para que puedas verlas con detalle.
Te muestro cómo lucen en el cabello de esta muñeca. Este es el gráfico que usé como guía. Y aquí te muestro diferentes ejemplos con distintas combinaciones dependiendo de la cantidad de cadenas con las que comiences a tejer el lazo. Espero que todas estas ideas te inspiren a crear tus propios lazos, ya sea como accesorio para el cabello, para decorar la ropa o los peinados de las más pequeñas de casa. También puedes convertirlo en un llavero, usarlo como detalle en bolsos, en el espejo del carro o colocarlo en una liga o cintillo. Cualquiera de estas opciones quedará hermosa. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu idea favorita. Si te gustó este tutorial, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita y compartirlo con alguien que creas que le será útil. Me encantaría ver tu versión, así que si lo haces, etiquétame en redes sociales para no perdérmelo. Y si quieres usar los mismos materiales que yo, en la descripción te dejo el enlace a mi perfil de Amazon para que le eches un vistazo. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.